Bueno, pues Dios tiene algo para nosotros este día. Yo espero que vengamos con esa expectativa de lo que Dios nos va a decir a cada uno de nosotros. Voy a tomar un pasaje de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Y dice, además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor, quien los apartó para que fuéramos santos. Y el mensaje de Dios para nosotros es el siguiente. Desde el día que naciste, te sostengo a través de la oscuridad de la noche y te llevo a salvo hasta que asoma la primera luz de la mañana. Mientras duermes, yo no estoy ocioso. Yo velo por ti, intercambio mi descanso por tu cansancio y lavo tus heridas con mis lágrimas de amor. Mientras disfrutas mi descanso, yo calmo tu corazón ansioso y angustiado con murmullos de paz. Frustro las maquinaciones de tus enemigos que te pretenden contaminar con el veneno de la frustración y de la debilidad. Mientras tú descanses en mí, yo ordeno las palabras y las actitudes de lo que será el día de mañana. Preparo para ti un amanecer abundante para anunciar que tú eres mi hijo amado. En el tiempo de mi descanso hago mucho más por ti. Yo hablo mis palabras a tu corazón, te doy mis consejos sabios y te revelo los planes que tengo para ti. Grabo mis promesas en tu espíritu, te doy mis sueños y deseos que yo mismo haré realidad. Pero sobre todo mientras descansas en mí, dice el Señor, yo me deleito en tenerte en mis brazos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso pensar y conocer lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Este día vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que tiene que ver con el descanso. Pero vamos a hablar del verdadero descanso. Mateo 5 dice, es Jesús el que está hablando y dice, ustedes son la luz del mundo, son como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y Dios pide que la luz de Jesucristo brille en nosotros en lo alto de la montaña, lo cual quiere decir que debemos llevar la influencia divina a esos lugares, a los lugares más altos, para que su voz sea escuchada a través de nuestros labios y de nuestro testimonio. Solo entonces vamos nosotros a lograr cumplir con integridad la voluntad de Dios y vamos a ver que la tierra se empieza a alinear con el cielo y en esto el Señor quiere que todos estemos trabajando, aunque nos falte mucho por hacer. En nuestro viaje por la vida cristiana, yo podría ir con cada uno de ustedes y hacerte esta pregunta. ¿En qué parte del camino de la vida cristiana te encuentras? Todos un día salimos de Egipto, igual que lo hizo el pueblo de Israel. Salió del sistema del mundo para llegar a la tierra prometida y sobre todo a llegar al lugar de descanso de Dios. Nosotros a lo largo de nuestro estudio hemos pasado por diferentes etapas. Empezamos en Egipto, caminamos por el desierto, llegamos a la tierra prometida y ahora vamos en la última etapa, la etapa del descanso. Y esto es lo que quisiéramos hoy poder comentar con cada uno de ustedes. Y también al ver esta gráfica, animarlos y darse cuenta que paso a paso, a través de esta enseñanza, aunque sea, hemos ido caminando. Hemos ido avanzando en el conocimiento de las cosas de Dios. Suena a canción de Luis Miguel, pero esto es paso a paso, ¿verdad? Estamos entonces por entrar a la cuarta y última etapa de la vida cristiana.
Y se trata del paso número 7 que les mostraba en esa gráfica. ¿Qué fue lo que Dios hizo en la creación el día 7? ¿Recuerdan? El Señor descansó. Dice el libro de Génesis, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Por más que nos gustaría, y sobre todo los chinicuiles del reino de Dios, nos gustaría saltar pasos para llegar lo más pronto posible a nuestro destino, que es el descanso. Pero para llegar ahí, algo que todos de alguna manera añoramos, debemos recorrer una a una cada etapa hasta el llegar al final. Y todo lo que hemos recorrido en este viaje ha sido para preparar nuestro corazón. Dios nos ha llevado por donde nos ha llevado en la vida, porque ha ido preparando nuestro corazón para que nosotros podamos recibir el cumplimiento de la promesa de Dios. Y aquí hay un primer elemento que a mí me gustaría que tú lo destacaras como algo muy importante. Al caminar en el propósito del Señor para ti, vas a llegar al lugar de descanso. Y en ese instante el Espíritu Santo, cuando llegues a ese lugar de descanso, el Espíritu Santo va a estar sobre ti de día y de noche. El requisito es que camines en el propósito del Señor para ti. Y si vas en ese sendero, el Señor te va a llevar eventualmente a llegar al descanso. Claro, si tú andas no sé dónde, en el camino de no sé quién, haciendo no sé qué cosas, Dios no te puede asegurar que al final de esa travesía tú vas a encontrar el descanso. Este es el requisito, caminar en el propósito que Dios tiene para tu vida. No es ningún secreto que pocas personas alcanzan esta meta. A pesar de que todo lo que Dios ofrece está al alcance de nuestras manos. En esta última etapa del viaje es la estación del invierno de la vida cristiana. Es la época cuando el agricultor finalmente descansa porque la bodega está rebosante de granos. Y es bien interesante porque el río Éufrates es el río que acompaña esta etapa y sale señalado en Génesis 2:14 que este río Éufrates estaba en el huerto del Edén y representa la paz y la prosperidad, porque en realidad la paz de Dios es el descanso genuino y verdadero. Algunos describen la paz de Dios como cuando hay una tormenta tremenda arriba en el mar, el que está en el Señor Jesucristo, el que está caminando en los propósitos de Dios, es como si estuviera en el fondo del mar, en una serena y completa paz. No está preocupado, no está angustiado, porque sabe que está guardado bajo la poderosa mano de Dios. Por eso, la persona que llega al lugar de descanso manifiesta 7 características. Yo quisiera que al mencionarlas tú pudieras decir, sí, yo tengo esta característica. También tengo esta otra y tengo esta otra. La primera, esta persona está involucrada en los ciclos de plantar y cosechar, que son los proyectos de Dios. Déjame decirte algo también de entrada y pareciera yo como disco rayado. Si tú no estás trabajando, algo está gravemente mal. ¿Por qué? Porque la persona que está en el descanso está involucrada en esos ciclos de plantar y cosechar. A ver, pastor, ¿no habías dicho que el agricultor llega al invierno y ahora sí se sienta a descansar? Sí, pero eso no significa que deja de trabajar.
¿Por qué? Porque también su fe se mantiene firme, se sostiene enfocada en Jesucristo. También la persona que llega a este punto comprende los caminos de Dios y demuestra que su sabiduría viene de Dios. Por eso el viejo es sabio, porque a lo largo de su vida, caminando en los propósitos de Dios, recibió la sabiduría divina, y por eso a los ancianos regularmente se les consideraba hombres sabios. Mucho me temo que no podemos decir eso ni de manera general en nuestra generación. El cuarto elemento es que se da cuenta que las bendiciones financieras son herramientas para extender el reino de Dios. Ya no está preocupado en cambiar de automóvil cada año, ni tampoco cambiar de señora cada 10 años, nomás por un modelo más reciente. Las bendiciones de Dios son palpables y visibles en casi todas las áreas de su vida. Esta persona que llega al invierno vive el propósito de Dios y experimenta su presencia. Y esto es también percibido por las personas a su alrededor, que se dan cuenta que realmente Cristo vive en él o Cristo vive en ella. Y por último, gobierna con justicia el territorio que Dios le dio y se ha convertido en una influencia reconocida y respetada por la gente que le rodea. ¿Cuál fue la primera instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva? Dios le dijo: multiplíquense, y junto con esta orden de tener muchos bebés, le dijo: ahora dirige, juzga, gobierna sobre toda la creación. Cuando llegamos al último tramo del camino en la vida cristiana, ya estamos juzgando a las naciones, ya estamos aplicando la justicia divina, estamos gobernando, producto de este largo viaje, de esta enseñanza gradual que fue en manos de Dios. Y hay un proceso de transición. Para pasar de la tierra prometida a ese lugar de descanso, necesitamos pasar por la última transición. Cada una de estas columnas que marcábamos ahí, en la parte de abajo venía señalado una transición. Pasar de este lugar a este otro requiere de una transición que también va de la mano con las diferentes fiestas hebreas. En este caso, se trata de la etapa número 7, que es la etapa de descanso, y la transición tiene que ver con las semanas, la fiesta de las semanas o el Pentecostés. En Levítico 23 leemos nosotros lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Fíjense bien lo que dice la Escritura. El primer día del mes señalado, a principios del otoño, guardarás un día de descanso absoluto. Vean los términos que Dios utiliza. Será un día oficial de Asamblea Santa, un día conmemorativo con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día, en cambio deberás presentar ofrendas especiales al Señor. La fiesta de las trompetas se celebra en el calendario hebreo en el mes 7. Y nosotros nos estamos acercando al paso 7. Ese día de las trompetas, obviamente se hacían sonar las trompetas. Ahora, ¿qué pasaba cuando se escuchaba la trompeta sonar? Era un llamado solemne al arrepentimiento. Cuando había este toque de la corneta, era un día apartado para pedir perdón a Dios. Era un día nacional de limpieza interior. Este día en particular, el santuario tenía que quedar limpio de toda combinación, de toda contaminación que pudiera ofender al Señor. Ese día de descanso se menciona en el Nuevo Testamento también.
Y el Señor lo identifica con toda claridad y con toda precisión y dice, ese día que fue anunciado a Moisés, que quedó establecido en la ley, ese día es hoy. No como lo decía el presidente aquel de hoy, no, este es el hoy de Dios. Miren cómo dice el autor de los Hebreos. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, ese toque de trompeta, el día de hoy, no endurezcan su corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que pusieron a prueba en el desierto. Y ahora se va el autor de los Hebreos a los tiempos cuando el pueblo de Israel estaba en sus principios. Y dice, ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Ya me perdí. Rehúsan hacer lo que les digo. Y aquí viene la parte fundamental. Así que en mi enojo juré, ellos nunca van a entrar al lugar de mi descanso. ¿Sabes? Nosotros tenemos un Dios que es soberano. Un Dios que cuando actúa con todos los atributos al mismo tiempo. Cuando Dios establece justicia, lo hace en amor, lo hace en verdad, lo hace con misericordia, lo hace con todos sus atributos. Y también cuando el Señor levanta su juicio, como lo estaba haciendo con el pueblo de Israel, lo hacía en amor, en justicia, con toda rectitud, pero también con toda firmeza. Dice, ellos nunca van a entrar al lugar de descanso. Por eso viene una advertencia. Y le dice, adviértanse unos a otros los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y a quienes les hablaba? Dios juró que jamás entrarían en su descanso. ¿Acaso no fue a los que le desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios. ¿A causa de qué? De su incredulidad. Incredulidad quiere decir no solamente que no le creyeron, sino lo más importante, no hicieron lo que Dios le dijo. Por eso los llama incrédulos. En este pasaje de Hebreos, aunque la palabra trompeta no aparece, la figura está presente. Para los israelíes la trompeta era un grito de guerra. Si una nación o un problema los amenazaba, lo único que había que hacer era sonar la trompeta, sonarla de tal manera que el pueblo entendía lo que tenía que hacer. Era una señal de alarma y podía indicar una variedad de cosas. Por ejemplo, que el ejército tenía que reunirse, o que debían formar un ejército, o que venía el enemigo y estaba a punto de atacarlos. Los hombres de edad, y para la Biblia el hombre de edad empezaba a los 19 años, era cuando entraban a la guerra. Y una de las cosas que tenían que aprender mero al principio era tener el oído entrenado para poder distinguir el llamado que les harían, para saber si era un llamado a la guerra, era un llamado al perdón, al arrepentimiento, o qué era lo que Dios estaba tratando de decir. Y lo único que esperaban para actuar era el toque de la trompeta. Nosotros vivimos muy cerquita de aquí. El colegio militar está muy cerquita de aquí. Y temprano en la mañana, ¿qué creen que se oye? El quejido de los soldados. Hay que levantarse. Y luego se escucha la trompeta.
Dios, y esto es importantísimo, Dios le llamó la atención a su pueblo para que observaran el Sabbat, el día de descanso. Y ahora Dios nos llama a ti y a mí porque sus órdenes no han cambiado. Para poder descansar, algo que todos soñamos, primero tenemos que entender qué significa el día de descanso. Porque si no entendemos y vivimos el día de descanso, nunca vamos a lograr el descanso que Dios nos quiere dar. Entonces, vamos a tratar de mostrar en algunos pensamientos aquí qué es el Sabbat, qué es el día del Señor. El Sabbat o día de descanso, como la circuncisión, era una señal externa y visible entre el Señor e Israel. Una señal visible. Seguramente algún vecino te ha dicho, ¿y qué haces los domingos? No sé qué le respondas. Pero que yo recuerde, yo nací en un lugar donde mis padres creían en Cristo y nos enseñaron del Señor y de la palabra desde niños. Y el domingo era el día del Señor. También había partidos de fútbol. Pregúntenme a cuántos partidos de fútbol de la escuela que organizaban en domingos fui. Ninguno. Y yo estaba feliz. No. Yo quería participar, pero mis padres decían, este es el día apartado para el Señor. Les he platicado que a veces en Semana Santa nos llevaban a Acapulco. Y bueno, pues llegaba el domingo. ¿Y qué hacíamos? El domingo en Acapulco. Ponerse la corbata. No era con corbata, pero había que ir a la iglesia el domingo. Yo me acuerdo ver un calor espantoso. Había un abanico y aquella cosa duraba y duraba y duraba. Para mí no se acababa. Y a lo lejos se oía splash. Miren, todavía huelo la sal. Una señal externa y visible de una relación, de un compromiso que hay con el Señor. También es parte fundamental del pacto perpetuo entre Dios y su pueblo. Quizá algunos no lo saben, pero este es uno de los 10 mandamientos. Y Dios los escribió con su dedo en tablas de piedra. Entonces, hablando de los mandamientos, el Sabbat se reconoce un templo, un sacerdocio y un sacrificio. Y ese día se ofrecía al Señor ofrendas especiales. Todos los días había ofrendas al Señor. Pero el día de descanso eran ofrendas especiales diferentes de los otros días. Esa palabra Sabbat o descanso es la suspensión de todo trabajo que hace el hombre. Dios trabajó 6 días en la creación y descansó el día 7. De los 10 mandamientos, el que les puedo repetir de memoria es este. Los otros no tan bien, pero sí sé dónde están en la Biblia para poderlos encontrar. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será de descanso. Y luego viene una chorrera de cosas. Ese día no trabajarás tú, ni tu criada, ni tu perro, ni tu gato, ni nada, que quién sabe qué, y una serie de cosas que no se podían hacer el día de descanso porque es un mandamiento de Dios. Y lo más importante es que Dios mismo santificó el Sabbat. Quiere decir que apartó ese día de cualquier actividad común y corriente, y por eso cada hijo de Dios, adulto, joven o niño,
debe honrar el día que el Señor separó, apartó para este uso específico y lo consagró. Reitero, el Sabbat es una señal para Israel. Y el Señor habló a través de muchas autoridades, como el profeta Ezequiel. Y dice, además de mis días de descanso, como una señal entre ellos y yo, el propósito era recordarles que soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Para colmo de males, en la iglesia de mis papás llevábamos un himnario, no se proyectaban los cantos, sino era un himnario, era como un tabique. Entonces salíamos mis papás, mi mamá, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y todos pasábamos por la oficina de mi papá, que estaba en su casa, y tomábamos la Biblia, que no leímos en toda la semana, y el himnario, ¿no? Con la música, ni sabíamos leer música, y cada quien venía cargando su tabique. Entonces, cuando tú en la calle ibas con un tabicón así, 2 libros, la gente decía, ¿ese qué es? Es aleluya, ese es cristiano, ¿no? Una señal externa de algo que hay en el interior. Por eso, si realmente Dios es el Señor, si Él es tu Señor, entonces lo debes demostrar. Que todo el mundo vea que tú y yo honramos a Dios ese día. ¿Cuál día? El día de descanso. Todo el año, todos los años, hasta que Jesús venga por ti o te llame a su presencia. Y por eso Dios a través de Isaías también describe ese día de descanso y anuncia que va a haber una recompensa para el hombre sabio que guarda el día del Señor. Dios nos conoce bien. Y entonces Dios ha de haber dicho, necesito ponerles un aliciente, porque de lo contrario, el domingo, como es el día de los pants, ese día no se hace nada. ¿Verdad? Pues estamos aprendiendo que estamos mal. Dice, guarden como santo el día de reposo. Un pedacito del día. ¿Dice? ¿Qué dice? El día. Y a lo mejor algunos no se han enterado, pero aquí el día aquí empieza a las 10 de la mañana. Aquí la actividad empieza con oración a las 10 de la mañana. No es comida corrida, no es arroz o espagueti o albóndigas. Es que empieza a las 10 de la mañana con un tiempo de oración. Luego viene la enseñanza, luego viene la alabanza, luego vienen los avisos, luego viene la predicación de la palabra. Luego nos despedimos y nos vamos y nos echamos unos charritos allá afuera y estamos platicando y conviviendo con las personas. Ese es el día del Señor para Oasis. Por eso se me hace tan importante hacer hincapié en que a lo mejor no lo habías leído, a lo mejor no estabas enterado. Porque no es la presencia de todos. Arturo lo ha dicho, mi hijo. Si todos los que pertenecen a Oasis vinieran al mismo tiempo, no cabemos aquí. Vienen unos, faltan otros. Otros faltan y faltan más. Y faltan otra vez. Pues no ven, Natalia, la última vez que la vi tenía 13 años. Y hasta ahora que se va de viaje, ahora sí. Pues allá ella y el Señor, ¿verdad? Yo qué cosa tengo que hacer. Y entonces hay una recompensa. Si hacen todo lo anterior, el Señor será su delicia.
Yo les daré gran honor, los saciaré con la herencia que prometí a sus antepasados Jacob. Yo, el Señor, he hablado. Entonces, por un lado, el Sabbat apunta a la creación, pero por el otro lado apunta al descanso redentor que va a venir cuando el Señor venga por nosotros. Y ese día, ahora sí vamos a dejar de trabajar. Dice el autor a los Hebreos: ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, y esto sucederá cuando Cristo regrese. La manera de pensar del judío respecto al día de descanso es muy diferente a nuestro tiempo y a nuestra cultura. Para ellos la semana giraba alrededor del Sabbat, y el Sabbat o día de descanso le daba el carácter a la semana. Miren, lunes y martes pertenecían al Sabbat pasado. Miércoles, jueves y viernes pertenecían al Sabbat futuro. Los días de la semana solo existían en relación ¿a qué? Al Sabbat. Yo no sé si ves la importancia, la relevancia que tiene el día del Señor. Toda tu vida debe girar alrededor de este día tan especial. Ninguna otra actividad es más importante que esta. Ninguna. Israel debía darle la bienvenida al Sabbat como el novio le da la bienvenida a la novia. El día de descanso era como una probadita de la vida futura en la presencia del Señor, del Mesías. Por eso el Señor ordenó guardar el Sabbat de manera puntual y le ordenó Dios. Y hay un aspecto positivo y un ángulo negativo de esto mismo. El aspecto negativo en la misma instrucción de Dios es dejar de trabajar, dejar de percibir un salario o el beneficio económico por una actividad comercial. Y también prohíbe hacer lo que la persona desee. No está en ti qué vas a hacer el domingo. Dios ya te dijo, y si no lo sabías, te lo estoy diciendo, lo que Dios espera de ti. Tiene un ángulo positivo, y es que se hacía una convocatoria santa con el propósito de deleitarnos en el Señor. Por eso en el pasado como en el presente el hombre corrompió el Sabbat. Hubo un grupo de legalistas judíos que inventaron más de 1500 reglas que las personas tenían que cumplir. Y el Señor los llamó hipócritas a estos líderes religiosos porque trataban de imponer reglas que en ellos mismos no podían poner. Los evangelios muestran que los judíos contemporáneos de Jesús eran incongruentes o eran hipócritas. Llevaban a su buey a beber agua el día de descanso, pero eso no era trabajo. Ofrecían sacrificio en el templo el día de descanso y tampoco lo consideraban como trabajo. Circuncidaban el día de descanso y para ellos eso no era una violación. Sin embargo, cuando Jesús liberó a endemoniados o sanó enfermos el día de Sabbat, lo culparon de estar corrompiendo la ley de Moisés. Cuando él enseñó y sanó y realizó obras buenas, lo acusaban de ir en contra de Moisés. Por eso el Señor vino a mostrarnos qué es lo que en verdad significa guardar el Sabbat. Te lo pongo despacito para que me entiendas. Ese día en especial lo consagramos para alabar a Dios. Lo empleamos para enseñar, para predicar, para sanar, para bendecir a los que están en necesidad física o necesidad espiritual. Jesús lo dice en el Evangelio de Marcos. Después Jesús les dijo el día de descanso, yo pensé que venían a golpear.
Te vi la cara, Marquini. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del descanso. Así el Hijo del Hombre es Señor incluso, ¿de qué? Del día de descanso. Nosotros no nos perdemos un cumpleaños, un aniversario. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a la persona que se casó, que cumplió años. Pero el día de descanso es el día de Jesús. ¿No crees tú que debemos estar con Él en su día? Dice la Biblia con claridad, el Sabbat se hizo para el hombre y no el hombre para el Sabbat. Este día es un regalo de Dios. Es un beneficio para el hombre. No creó el hombre para el beneficio del día de descanso. Por eso, qué importante es entender que el hombre necesita descansar porque trabajó 6 días con todas sus fuerzas. Y cuando el sabbat se emplea correctamente, va a traer frescura al cuerpo, el alma y al espíritu. El que no trabajó, dice la Biblia, que no coma. Yo lo hubiera agregado, y tampoco descanse. ¿De qué va a descansar si no ha trabajado? Descansa el que trabajó. Pero también ese descanso trae productividad, porque ahora estamos en mejores condiciones de enfrentar una semana laboral. Jesucristo es el Señor del Sabbat, porque Él declaró, mi Padre siempre trabaja y yo también. Para que haya descanso en Sabbat hay 2 requisitos necesarios: un sacrificio y una persona con mayúscula que le dé sentido al día de descanso. Nosotros nos gozamos que gozamos el nuevo pacto, que es Jesucristo. No tenemos necesidad de ningún sacrificio. Ya hubo un sacrificio perfecto. Lo que hacemos cada domingo es celebrar. Cada vez que nos reunimos celebramos la cruz de Cristo. Estamos celebrando la obra completa de la redención. Entonces, apartamos el domingo, lo santificamos de cualquier actividad. ¿Por qué? Porque el domingo, perdóname que te lo diga, pero el domingo no es el día de la familia, no es el día de pasear, no es el día de flojear, no es el día de ponernos al corriente en las tareas que no hemos logrado tener. Es el día de Jesucristo. Y Él llega a este lugar antes de que nosotros lleguemos. ¿Qué tan torcidos estaban los judíos que crucificaron a Jesús en un sabbat? ¿Y tú y yo qué hacemos cada sabbat? Si no estamos nosotros exaltando a Cristo, entonces nosotros estamos equivocados. Jesús es el descanso de Dios. Si lo reconoces como el Señor en tu vida, entonces su sangre quitará tu pecado y te dará el descanso que mereces. Quiero dejar este último pensamiento en tu corazón. Dice la Escritura: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, que yo los voy a hacer, ¿qué? Descansar. Pónganse en mi yugo. Sí. ¿Ustedes creen que yo también, no pasa por mi mente decir este domingo no voy? Nada más de pensar que me voy a oír yo. Yo ya me he oído y hay muchos mejores que yo. Tengo que ir este domingo. Y las vacaciones, pastor. Las vacaciones, ¿saben qué hacemos? Vamos a ver a nuestros hijos que están en Houston. Lo que pasa es que ellos son pastores allá
¿Y qué creen que hacemos los domingos? Vamos a la iglesia. También. Pues mi yugo es fácil de llevar y mi carga, dice Jesús, es ligera. Yo te quiero invitar esta mañana a hacer algo. Pero te quiero pedir que no te pongas de pie porque algunos otros se pongan de pie. Una vez que has escuchado la palabra de Dios y has entendido el mensaje, no es un favor el que le haces a Dios viniendo el domingo. Entonces, ¿qué es? Dime tú, ¿qué es? Es una obligación. ¿Qué parte del domingo? Todo el domingo. Quiere decir que ese día está consagrado para el Señor. No voy a hacer cosas que me aparten o que hagan que el Espíritu Santo se aparte de mí. Lo voy a dedicar para el Señor. Sí puedo descansar, sí puedo salir con la familia a comer, pero nuestros temas de conversación, las cosas que hacemos tienen un proceso también de edificación. Ahora va a salir con que cuando juega el América contra el Cruz Azul hay devoción, hay edificación. Y ahora como se transmite por internet esta cosa, yo no sé cuántos de los que están viéndonos por televisión, los mando a saludar con mucho gusto, están allá cuando pueden estar aquí. ¿Por qué? Porque no se les da la gana. Y todos los domingos, pastor, sí, todos los domingos. Por eso quiero invitar a todos aquellos que sí quieren hacer un compromiso con Dios, de estar todos los domingos. Si tú asistes a otra iglesia, es lo mismo. Asiste a tu iglesia con toda fidelidad. Si es aquí, asiste con toda fidelidad y con toda puntualidad. El grupo de las 10 de la mañana no era así de numeroso como ahorita. Prepara tu corazón para venir y recibir de Dios. ¿Quién se compromete? Ponte de pie porque yo quiero orar por ti. Esquizofrenia sería decir que es fácil. No es fácil. Hipocresía sería decir, háganlo ustedes, yo no lo hago. No, nosotros nos comprometemos a ser obedientes con lo que el Señor pide. Y por si no los saludo mano a mano a cada uno de ustedes, los espero a todos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Ya me pasaron la dirección donde vives, Robert. Voy a pasar por ti al cuarto para las 10. Y como tengo cámaras de video en cada una de las casas de ustedes, yo sé a qué horas se están despertando. Pero les voy a hablar ya es hora de despertar. ¿Por qué? Porque vamos a la casa de Dios. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos porque tú eres el Señor del día de descanso. Gracias, Señor, por recordarnos que este día es tuyo. Es el día que te celebramos a ti, Señor. Celebramos que naciste, celebramos que viviste entre nosotros, celebramos tu ministerio, celebramos tu muerte, pero también celebramos tu resurrección. Señor, pon en nuestro corazón una flama ardiente que nos haga levantarnos más temprano, Señor, los domingos y venir deseosos de escuchar de ti, de saber de ti, de poder estar con otras personas que tienen este mismo amor por ti, Señor, y hacer iglesia juntos, porque esto es una señal externa de que tenemos una relación personal contigo.
que todo el mundo se entere que yo soy hijo de Dios, que Cristo murió en la cruz por mí y que algún día voy a estar descansando para la eternidad en los brazos de mi Dios. Te alabamos, Señor. Antes de que cantemos un último canto y con eso nos despidamos, Dios puso en mi corazón poder orar por las personas que necesitan de ese descanso. Y aquí estamos en la presencia de Dios. Y a lo mejor estás cansado en tu relación en el matrimonio, a lo mejor estás cansado por lo que está pasando en tu trabajo, a lo mejor estás cansado por lo que está pasando en tu familia y necesitas de ese descanso de parte de Dios. Si ese es tu caso, levanta tu mano. Ven aquí enfrente, ven aquí enfrente. Ven, Pau, para acá, vengan para acá enfrente. Ven, Sol. Vamos a orar y vamos a decir: Señor, yo necesito de tu descanso. Yo necesito que en este momento tú vengas a mi vida y hagas lo que tienes que hacer. Yo sé que no es fácil. La vida en Cristo no es fácil. Pero cuando nosotros estamos en su presencia, la acabamos de leer, ahí hay descanso. Y yo sé que hay muchas situaciones en la familia que nos preocupan. Y hoy Dios nos dice: yo te voy a dar ese descanso. Levanta tus manos, todos los que están aquí y los que están en su lugar también. Levanten sus manos y dile: Señor Jesús, en tus propias palabras, empieza a hacer esa oración y dile en tus propias palabras: Dios, yo necesito que en este momento tú vengas a mi vida y me des ese descanso que acabamos de leer. Hoy entiendo esa importancia de poder estar en tu presencia todos los días de mi vida, poder guardar el día del descanso y poder congregarme, porque yo sé, Señor, que ahí voy a recibir esa bendición especial que tanto necesita mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo en tus manos a cada una de las personas que está aquí enfrente y también las personas que están en su lugar, que tú sabes que están cansadas por lo que están viviendo, por lo que están pasando. Yo te pido, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros, que una vez más tú extiendas tus brazos de amor y podamos nosotros realmente poder descansar en ti, en saber que tú tienes cuidado de nosotros, cuidado de nuestro corazón, cuidado de nuestra mente, cuidado de nuestro cuerpo. Yo sé, Señor, que en este momento tú estás dando esa libertad que nosotros necesitamos, que tú estás sanando nuestra vida, que estás sanando nuestro corazón. Yo te alabo, Padre, y te bendigo y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús.